Muy estimados amigos, Salve María. Sean bienvenidos a esta charla de formación en vivo y pues sepan que para nosotros es una gran alegría estar con todos ustedes. Y sobre todo que tenemos también la alegría de que el expositor de hoy es nuestro queridísimo Padre Íñigo. Así que bueno, ya vamos a entrar en asunto. Antes quería pues agradecer a todos los que nos están acompañando en vivo, también en el futuro, a aquellos que lo verán después. Y recordarles que ustedes pueden ser evangelizadores dejando su like, compartiendo con más personas, suscribiéndose a nuestro canal si no lo han hecho. Y con ustedes, nuestro queridísimo Padre Íñigo. Salve María. Salve María, hermano Juan Andrés. Es una alegría nuevamente estar aquí junto con todos ustedes. Comentaba antes del programa, antes de comenzar aquí la charla, que estuve de viaje un mes en Brasil. Y de alguna manera, una cosa medio rara de explicitar, de decir, pero a todos ustedes, aunque no se les ve, porque no podemos verlos, ustedes nos ven a nosotros, pero yo no les veo a ustedes, pero de alguna manera espiritual, pero a todos ustedes se les extraña, como se dice en España, se les echa de menos, o sea, tenemos una cierta añoranza de todos ustedes, así que para mí es una verdadera alegría nuevamente estar aquí y para tratar sobre un tema que es un tema muy importante, que es la historia de Santa Teresa de Ávila, sobre un enfoque, un punto de vista que tal vez no se suele tratar así. No sé si comenzamos rezando, ¿sí? Vale. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir, rezando una Ave María, pedir a Santa Teresa de Ávila que nos acompañe en este programa y no solo que ella esté aquí en esta sala guiándonos y dirigiendo nuestros corazones, nuestras palabras para la gloria de Dios, pero también que Santa Teresa de Ávila esté junto a todos ustedes también acompañándoles y rezando junto con todos ustedes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¿Podemos comenzar? Por supuesto, Padre. Sí. Bueno, lo primero, si podemos ya aquí compartir la pantalla, porque quiero comenzar con este mapa aquí, con esta miniatura que hemos escogido. Siempre me parece importante dar la introducción sobre cuál es nuestro tema y por qué hemos escogido esta miniatura. Vean ustedes aquí que es el mapa de Europa. Tenemos dos estandartes, uno brillante con una persona luminosa que es Santa Teresa de Ávila y después tenemos otro con una persona que no está tan luminosa y en fin el estandarte no es que sea tan bonito. Y el título es La Santa que venció a Lutero. Vean de dónde sale ese estandarte. Ese estandarte sale de la península ibérica, sale de España, porque Santa Teresa era de España. Y el de Lutero lo quisimos colocar en Alemania, donde era él, pero no daba el espacio, entonces salió un poco más para Turquía, por ahí más o menos. Pero en fin, la idea es que hubo una batalla espiritual, una batalla entre Santa Teresa de Ávila y Lutero. Y entre tanto, ellos dos nunca se conocieron, pero esa batalla se dio en el campo espiritual. Y vamos a hablar sobre esa batalla tan grande entre la reforma protestante y la contrarreforma, que fue la respuesta de la Iglesia a aquello que Lutero quería hacer. Entre tanto, esto aquí no es solo para hablar sobre esa batalla. Lo que nosotros queremos en esta charla es hablar sobre todo de esa figura tan impresionante que es Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús. No confundamos con Santa Teresita del Niño Jesús, que es una santa también carmelita, pero que vino pues unos 400 años después. También una grandísima santa. Santa Teresa de Jesús es llamada Santa Teresa la Grande, pero podríamos decir también que Santa Teresita, por más que Santa Teresita me parece pequeña, pero también una santidad impresionante. Santa Teresa de Ávila, vamos a ver después que tenía unos éxtasis, unas gracias místicas increíbles. Vamos entonces a ir caminando en nuestra charla. Podemos pasar la próxima diapositiva, el próximo slide, y aquí está escrito eso. ¿Cómo es posible que Santa Teresa venciese a Lutero si ni siquiera se encontraron? Vamos a dar la respuesta, poco a poco.
Pasamos el próximo slide. Vemos aquí la foto de Santa Teresa, la foto de Lutero, Martín Lutero, podemos leer Martín Lutero, la Reforma Protestante, Santa Teresa, la Contrarreforma. Esto aquí es bueno que ustedes lo tengan como una especie de fondo de cuadro para lo que vamos a ir dando después. Vamos a dejar esto aquí en suspenso y después vamos a tratar sobre ese tema. Pero ahora quiero hablar sobre cómo fue la vida de Santa Teresa. Después vamos a llegar a ese combate espiritual que se dio, que en el fondo podemos decir que lo que Santa Teresa hizo en su vida, la reforma del Carmen, la Orden del Carmelo, en el fondo fue con vistas a esa batalla espiritual que ella tenía contra los protestantes, contra Lutero. Pero vamos poco a poco escuchando, sintiendo la presencia de Santa Teresa de Ávila aquí en esta sala, en las salas donde ustedes están, y hablando sobre su vida. Podemos pasar para la próxima diapositiva. Leemos aquí, vida de Santa Teresa de Ávila. Tenemos una foto muy bonita de un pintor llamado Zurbarán, que es un pintor buenísimo. Y en la otra foto vemos una muralla. Esa muralla es la muralla de Ávila. Ávila es una ciudad cercada de murallas. Y por ser cercada de murallas, todo eso va a influenciar a Santa Teresa en el futuro para, por así decirlo, considerar su vida espiritual como una verdadera muralla, a tal punto que ella va a escribir un libro después que son sobre las moradas, que le va a dar el título también del castillo, el castillo interior. Y podemos pasar a la próxima diapositiva, que vemos aquí Santa Teresa en una figura, en una escultura, viendo para el cielo, pero también con esa muralla. Yo quiero pasar aquí algunas fotos para que ustedes vean esas murallas de Ávila. Podemos ir pasando las otras fotos también. Aquí las murallas de Ávila. Vean qué bonita esta foto aquí con el cielo azul, la grama, el césped verde, un cielo súper bonito. Todo esto aquí para que ustedes vayan sintiendo lo que Santa Teresa sentía cuando era pequeña. Santa Teresa nació aquí. Santa Teresa nació en una ciudad cercada de murallas grandes, de piedra. Y ella fue entendiendo que la vida espiritual es una verdadera guerra contra el demonio, contra el mal. Y que nosotros tenemos que estar cercados de murallas, porque si no, el enemigo, que es el demonio, nos va a vencer. Santa Teresa entendió mejor que muchísimos santos, inclusive, esa dimensión de la vida espiritual como una guerra, porque ella sentía dentro de su ciudad esa muralla. Podemos ver otra foto en el próximo slide. Se dice slide, ¿no, hermano Juan Andrés? O diapositiva, como que es mejor como decir. usted desee, padre. Las dos son correctas, ¿no? Sí. Aquí otra foto, vamos a ir viendo fotos. Mira que bonita esta foto aquí por la noche, viendo las murallas. Vale. Y aquí vemos la vida de Santa Teresa. Podemos pasar para la próxima diapositiva y vemos una cama. Esa cama, y podemos leer el próximo texto, está escrito: Teresa nació en Ávila el 28 de marzo de 1515. Esa cama es donde nació Santa Teresa de Ávila. Es el lugar donde ella nació. Se conserva hoy en día. Se conservan un montonazo de reliquias. Después la vamos a ver al final, las cantidades de reliquias que se conservan de esa Santa Teresa de Jesús. Ella dice así, podemos leer: éramos 3 hermanas y 9 hermanos. O sea, eran 12 hijos. Vean qué impresionante. 3 hermanas y 9 hermanos, recuerda Santa Teresa en la primera página de su autobiografía. Continuamos leyendo: 9 hermanos, hombres y nobles a la vez, cuando en Ávila sopla el viento del imperio y se abren las puertas del nuevo mundo, todos ellos tomarán las armas y dejarán su hogar con hambre de aventuras y de gloria. 1515. Recordemos que el descubrimiento de América fue el 12 de octubre de 1492. Estaba recién descubierta América. Y lo que se hacía en España, sobre todo los jóvenes, lo que soñaban era ir a evangelizar América, ir a América. Y estos aquí, todos ellos, está escrito aquí, de los hermanos, todos tomarán las armas e irán para América. Y la mayoría creo que murió
en América. Uno creo que fue para Guatemala, otro fue creo que para Perú, no sé si para México. Y era esa sed de aventura, pero aventura por Dios, aventura de conquistar el reino de los cielos, de evangelizar a la gente. Santa Teresa no fue al Nuevo Mundo, que era América. Santa Teresa decidió hacer una aventura mayor todavía, que es la aventura de la santidad. Y ella decidió conquistar el reino de los cielos aquí ya en esta tierra. Pero vemos que esa familia, los 12 hermanos, tenían un objetivo muy claro, que era el objetivo de una conquista, el objetivo de una guerra espiritual, el objetivo de ganar almas para Dios. Unos lo van a hacer de una forma terrenal, yendo para América, sus hermanos, pero ella se va a quedar en España fundando o reformando la Orden del Carmelo, como vamos a ver después. Podemos leer aquí la próxima frase. Con su hermano Rodrigo. Y antes del próximo slide, quiero explicar aquí una cosa muy importante. No sé si después el hermano Juan Andrés también me va a confirmar, pero yo he pasado estas fotos aquí de las murallas de Ávila, porque en Ávila se siente una gracia muy especial. Una gracia que podemos decir que es casi como que un perfume de Santa Teresa, un aroma de Santa Teresa. Uno entra, después de haber pasado por la autopista, por la carretera y tal, entra en Ávila. Y así que pasa las murallas, va conociendo el monasterio de San José, va conociendo las reliquias de Santa Teresa, siente que el aroma es diferente. No sé si, hermano Juan Andrés, cuando usted estuvo en Ávila, ¿usted también sentía eso? Sí, padre, realmente muy impresionante. Se siente mismo, de verdad. Sí, y es increíble ese aroma de Santa Teresa. Entonces, yo quiero que con esta charla que estamos dando, ustedes también sientan el perfume de Santa Teresa, como si ella estuviese a su lado, porque ella impregnó la ciudad de Ávila, las murallas de Ávila, los conventos, las construcciones, las salas, las capillas. Ella impregnó de un aroma, de una santidad increíble, que es un aroma teresiano. Y ahora volvemos al tema, con su hermano Rodrigo. ¿Qué pasó? Podemos pasar el próximo slide. Vemos aquí un vitral, una vidriera, de una niña caminando con un niño y un caballero a caballo con una capa roja caminando a su lado. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasó aquí? Vean qué interesante. Hablamos de la ciudad de Ávila. Santa Teresa tenía más o menos unos 7 años y ella ya tenía esa sed de aventura, esa sed de hacer algo grandioso. Y cuando ella era niña, primero ella quería ser como una heroína que Ávila tuvo, llamada Jimena Blázquez. Voy a contar aquí la historia de esa heroína, porque Santa Teresa quería ser como ella. Santa Teresa a los 7 años quería ser ya una heroína. Vean qué interesante, los niños hoy en día muchas veces, infelizmente, desgraciadamente, a los 7 años solo están pensando en el celular, en la televisión, en divertirse. Santa Teresa a los 7 años ya quería ser una heroína. Y cuenta la historia que Ávila, en la época de los que todavía había musulmanes atacando la ciudad de Ávila, un día los musulmanes usaron una táctica de guerra, los árabes que estaban ahí invadiendo España, y usaron una táctica de guerra que ellos disimularon o disfrazaron que iban para otra ciudad cerca de Ávila y fue todo el ejército para allá, pero era una táctica. Y todos los caballeros de Ávila fueron para defender esa otra ciudad porque pensaban que los musulmanes estaban yendo para allá. Y cuando ya estaban todos los caballeros fuera de Ávila y ya habían llegado a la otra ciudad, los musulmanes dieron media vuelta y decidieron atacar la ciudad de Ávila. En la ciudad de Ávila no había un solo hombre, eran solo mujeres. Y, sobre todo en esa época, ¿cómo que esas mujeres irían a defender la ciudad? Los musulmanes sabían por espías que esa ciudad estaba ya sin hombres, sin caballeros. Y ya sabían, bueno, pues la vamos a conquistar. Solo hay mujeres para defenderla, no la van a defender, la vamos a conquistar. Y cuando los musulmanes comienzan a llegar cerca de Ávila, ahí surge el papel de la heroína Jimena Blázquez. Ella, queriendo defender su ciudad, queriendo defender a Dios, porque sabía que lo que iba a pasar ahí sería una catástrofe, irían a quemar los conventos, los monasterios, las iglesias, como siempre hacían. Ella, Jimena Blázquez, va a reunir al grupo de mujeres que tenía, a un grupo de amigas, a las mujeres de la ciudad, y vean qué curioso, cuenta la historia, que ellas se van a colocar barbas postizas
van a colocar unas barbas postizas así, se van a vestir de caballeros medievales, o sea, con armadura, con cascos, con armas, con espadas y todo, y decide comenzar a rondar por lo alto de las murallas de Ávila. Y eran cientos o miles de mujeres que estaban así, con barba, con unos cascos, con armadura. Y cuando llegan los musulmanes que sabían que no había un solo hombre, o pensaban, pero en realidad sabían que no había solo un solo hombre en Ávila, cuando de repente ellos ven que la ciudad está llena de caballeros, pero en realidad eran caballeras, eran damas vestidas de hombres, de caballeros, los musulmanes dicen, no puede ser, no, otra vez, Ávila está lleno de caballeros, y dieron media vuelta. Y esa mujer, Jimena Blázquez, salvó a Ávila de un ataque musulmán y ganó la batalla. Santa Teresa quería ser como ella, quería ser una heroína que pudiese defender la ciudad, que podía defender la cristiandad. Pero después a Santa Teresa le cuentan la historia de Santa Catalina mártir. No vamos a contar aquí la historia porque sería un poco largo, estamos contando la historia de Santa Teresa de Ávila, pero ella se encanta con el martirio. Santa Teresa quiere ser mártir. Es algo muy misterioso en aquellos que tienen vocación de mártires, que ellos como que quieren realmente que llegue el día del martirio. Santa Teresa no tenía propiamente la vocación de mártir, pero era un fuego del Espíritu Santo que ya soplaba en ese corazón de 7 años, deseando el martirio. Y ella había escuchado que en tierra de moros pues mataban a los cristianos y los martirizaban. Y a los 7 años, cuando le cuentan la historia de Santa Catalina, ella decide huir, y ella lo cuenta, ella misma lo cuenta, para tierra de moros, para que la maten, para que sea mártir y pueda ir al cielo. Y convence a su hermano Rodrigo. Y esta escena que estamos viendo aquí es Teresa cuando tiene 7 años, con su hermano Rodrigo, que tenía más o menos la misma edad. Y ellos dos, sin haber hablado con sus papás, ellos huyen de Ávila, pasan por una de las puertecitas de la ciudad, no las puertas grandes, porque se les vería de madrugada, sobre las 3 o 4 de la madrugada, huyen los dos, sin saber muy bien el camino, pero ellos quieren ir a tierra de moros, querían ir hasta África, para que ahí fuesen mártires. Y pues afortunadamente para nosotros y también para ella después, pero para su tristeza en el momento, cuando estaba ya cerquita, todavía estaba cerca de Ávila, se veía Ávila todavía, tal vez unos 800 metros, 1 kilómetro, se encuentra con su tío. Y su tío a las 5 de la mañana ve a sus 2 sobrinos ahí caminando y dice, ¿pero qué estás haciendo aquí? Dice, no podemos decir nada. ¿Pero qué estás haciendo aquí? No. Y ahí al final Rodrigo, que tenía menos ímpetu que Teresa, le dice, no, es que está aquí, mi hermana me ha convencido de que vayamos a tierra de moros para que nos maten. Y el tío le dice, no, pero no puede ser, estáis todos locos. Y los recoge y los lleva de vuelta a la ciudad. Podemos pasar el próximo slide para que vean aquí, esto aquí es un dibujo que muestra el lugar exacto donde sucedió esto, donde el tío encontró a sus 2 sobrinos, Santa Teresa y el hermano Rodrigo. Y en el próximo slide, podemos verlo aquí, si podemos ver la foto de Ávila, vean qué bonita la ciudad toda iluminada con las murallas. Ven inclusive que en ese lugar, que hay 4 columnas y una cruz, es ese lugar exacto donde sucedió esto, donde Teresita de Ávila, no Teresita del Niño Jesús, pero vio frustrada su esperanza de morir mártir. Ven inclusive que hay algunos heraldos ahí con una capa que en la época pues estaban visitando la ciudad de Ávila. Fue en ese lugar comenzó la aventura de Santa Teresa por la santidad. Pero todavía con 7 años no termina ahí. Cuando ella dice, bueno, pues no puedo ser mártir, entonces voy a ser anacoreta. Anacoreta o ermitaña en su propia casa. Y si vemos la próxima foto, en el próximo slide podemos pasar. Perdone darle tanto trabajo, hermano Juan Andrés, de pasar tantas fotos. Espero que consiga acompañarme ahí. Pero vemos, está aquí la casa de Santa Teresa. Y vemos que están aquí 2 niños. Una es Teresa y los 2 son un hermano. Y ven que están con unas piedrecitas así. ¿Esto aquí qué significa? Es porque Teresa, cuando llegó con los 7 años, una vez que no podía ser mártir, ella dice, entonces yo voy a ser anacoreta, una ermitaña. Y ella decide construir en su propio jardín una pequeña capilla para ella, para vivir dentro de su capilla.
Y ahí están encerradas. Una anacoreta es como, digamos, como San Antonio del desierto, esos que huyen para el desierto y se quedan ahí solo rezando con Dios, no tienen contacto con la gente. Son personas, son ermitaños del desierto o de las montañas, que tienen una pequeña ermita, de ahí viene la palabra, una ermita. Ermita viene de éremo, que en griego significa desierto, y viven ahí refugiados solo con Dios, no tienen contacto con el resto de la gente, es ellos y Dios. Ella quería ser así, pero como no podía otra vez huir de casa, decide hacerlo en su propio convento. Y quiere construir su pequeña capilla. Y comienza a construirla, pero dice el libro que cuenta la vida de Santa Teresa, y ella misma lo cuenta también, que sus conocimientos arquitectónicos y de ingeniería no eran suficientes para construir una ermita que digamos, permaneciese de pie. Y ella, por más que coloca algunas piedras, pero después por algún, no sé, alguien la empuja o algo, y en ese momento se cae todo. Y ve su sueño, nuevamente su sueño de ser un tipo de santa. Mártir ya no podía, anacoreta, ermitaña no podía, y decide entonces un tercer sueño, que es ser religiosa. Ahí comienza su sueño de ser religiosa. Pero ella quiere ser religiosa en su propia casa, en su propio convento casero. Y coge los trapos, los paños, los tejidos que había por la casa, inclusive parece que hasta algunos vestidos de la mamá, si no recuerdo mal, algunos vestidos un poco más ya desgastados y por el tiempo, y ella comienza a cortar, a tejer y hace sus propios hábitos y convence a sus hermanos también de ser los religiosos. Ella era la superiora, ella comenzaba a mandar, tenía un carácter, Santa Teresa tenía un carácter impresionante, y ella comienza a establecer su propia comunidad entre sus hermanos y viste a todos los hermanos con un montón de remiendos así, un paño de un color, otro de otro color, pero por lo menos tenían su hábito, y ella comienza ya a dar las directrices de religiosa, de superiora, como ella va a ser en el futuro. Vean qué interesante. A los 7 años ya una niña quería ser heroína, quería ser mártir, quería ser ermitaña, quería ser religiosa. Dios habla a los niños. Dios habla a los niños. Y ese sueño que Él coloca, que a veces parece que es una imaginación, muchas veces no es una imaginación. Muchas veces es un deseo de su vocación. Tendrán que esperar algunos años, puede ser. Pero cuidado los papás para respetar ese sueño y ese ideal, ese deseo que ellos tienen de muchas veces ser religioso o de ser algo importante en la vida, porque muchas veces es Dios que se lo coloca. Santa Teresa fue así. Llegó a ser tan grande porque ya de pequeña tenía un corazón tan bonito. Pasa el tiempo. Podemos pasar la próxima diapositiva. Vemos una foto aquí. Esa foto es el convento de la Encarnación que había en Ávila, que pertenecía a las carmelitas. Leemos: tenía 20 años cuando dejó su casa y entró en un monasterio carmelita de la ciudad, el de la Encarnación. Ve su sueño realizado. Y aquí ya mencionamos una cosa que vamos a hablar después. Las carmelitas de esa época no son las carmelitas descalzas, las carmelitas que nosotros conocemos como ya con la reforma teresiana. Estaban muy decadentes. Eran monjas que no se importaban casi ya con la regla. Hoy en día, por ejemplo, un convento, como la mayoría de los conventos de todas las otras órdenes religiosas, tienen sus reglas, tienen momentos de silencio, tienen momentos de oración, tienen clausura o clausura completa que no pueden salir y nadie también puede entrar, o por lo menos tienen una cierta clausura de autorizaciones para salir o entrar. Esas carmelitas, ya en esa época vivían de una forma muy relajada. Santa Teresa cuando entra ya ve que esas carmelitas no son lo que ella esperaba, pero ella quiere ser santa. Ella adopta un lema cuando ella entra en el Carmelo. Vean qué lema impresionante. Ella dice así: o sufrir o morir. Hay dos alternativas en esta vida: o sufrir o morir. No dice o pasarlo bien o divertirse mucho, comer bien, no. O sufrir o morir. Y es verdad, porque Jesús en el Evangelio, cuando nos dice, si alguien quiere ser mi discípulo, no nos dice pásenlo bien, diviértanse, va a ser un camino de rosas, no. Nuestro Señor dice, si alguien quiere ser mi discípulo, renuncia a sí mismo, coja su cruz y sígame, o sea, sufra. No significa que estamos condenados a una especie de sufrimiento eterno sin parar y que la vida solo es sufrimiento, no.
No es solo el sufrimiento, hay también las alegrías, hay las consolaciones, pero siempre está el sufrimiento. No es que solo está el sufrimiento, pero siempre está el sufrimiento. Sufrimiento mezclado con la alegría, con la consolación, con un profundo deseo en el corazón, una vivencia, un vivir de Dios en nuestro corazón que nos da una alegría inmensa, que eso fue lo que tenía Santa Teresa. Ella era feliz, pero quería sufrir por Dios, o sufrir o morir. Ella tiene unas poesías lindísimas que un día las daremos, no las coloqué aquí porque no iba a dar tiempo, pero unas poesías lindísimas que decía así, que muero porque no muero, que muero porque no muero. Ella quería morir y el no morir le hacía sufrir, porque quería ya volar con Dios, quería volar para el cielo. Pues bien, a los 20 años entra en el Carmelo, sufriendo ya por ese relajamiento que tenía, que veía, pero ella también quería sufrir. Y Dios le manda una enfermedad. Podemos leer la próxima frase. Cae enferma, víctima de una misteriosa enfermedad que le va consumiendo poco a poco su físico, hasta el punto de postrarlo, destruir su juventud y casi anular su persona. Tanto había pedido sufrir que Dios le mandó una enfermedad terrible, tan terrible que no se curaba y la tienen que mandar de nuevamente para casa porque en el convento pensaron que por lo menos con su papá, su mamá ya había fallecido, sufrió mucho con el fallecimiento de su mamá, por cierto, pero la mandan para casa de su papá para ver si, como era su casa, pues por lo menos las alegrías de la infancia, todo eso le volvían y podía de alguna manera curarse ahí. Y va a casa, tal vez mejora un poco, no me acuerdo bien, pero nuevamente vuelve a empeorar y cada vez peor, y cada vez peor, cada vez peor. Y leemos aquí, próxima frase. En el verano de 1539, Teresa se derrumba por completo, perdiendo todos los sentidos. Tenía más o menos unos 24 años, aproximadamente la misma edad de Santa Teresita. Vean qué curiosa, Santa Teresita a los 24 años, una enfermedad la lleva a la muerte. Su predecesora, Santa Teresa de Ávila, también a los 24 años, una enfermedad la lleva a la muerte. Y vamos a explicar lo que pasó. Ella se enferma tanto que en cierto momento, como está escrito aquí, se derrumba por completo y pierde los sentidos. Hasta que en cierto momento estaba en la casa del papá y ella le da un ataque y ¡paf! Se desmaya. Todo el mundo pensó que estaba desmayada. Y el papá, algunas personas que estaban ahí juntas, comienzan a ver las señales vitales y ven que el corazón ya no está latiendo. Después le colocan un espejo, porque era la forma de ver si respiraba. No había la tecnología de hoy en día. Le colocan un espejo cerca de la boca, así, para ver si se quedaba empañado. Y ya no respiraba, el espejo estaba normal, nítido. No estaba respirando. Y dices, se ha muerto. Teresa se ha muerto. El padre comienza a llorar. Teresa se ha muerto. Pasa un día e intentan reanimarla. Nada. 2 días ya le cierran los ojos. Antiguamente hacían eso porque también hoy en día, ¿no? A veces la persona se queda cuando muere, si muere con los ojos abiertos, eso es lo que dicen por lo menos, creo que es verdad. Que si se muere con los ojos abiertos, los ojos se quedan abiertos y hay que cerrárselos de alguna manera. En esa época los cerraban con cera de vela. Le cierran los ojos con cera, se los sellan, ella con los ojos cerrados. Al tercer día, ya viendo que no respiraba, viendo que no tenía pulsaciones, viendo que, en fin, estaba muerta, le colocan un tejido, una especie de una sábana, como le colocaron a nuestro Señor también, un sudario. Y al 4.º día, las carmelitas del convento van hasta la casa de su papá para recoger el cuerpo y llevárselo al convento de la Encarnación, donde iría a ser enterrada. Estaba muerta, o misteriosamente muerta. Y cuando llegan a la casa, las carmelitas le dicen al papá, mire, vinimos aquí a recoger el cuerpo de su hija, porque ya que era carmelita, por lo menos que para que sea enterrada ahí en el convento con nosotras. Y el papá comienza a entrar en colapso y dice, no puede ser, mi hija no ha podido morir, no es posible esto aquí, no, mi hija no ha podido morir. Y dice, pero Señor, ya está 4 días así, está muerta, ¿qué le vamos a hacer? Recemos. No ha podido morir, pero Señor, tenemos que llevárnosla. Y en ese momento
su papá la coge del brazo a su hija, pasa el brazo por debajo de las sábanas, que ya estaba con esas sábanas cubiertas, la coge del brazo y dice una frase. Dice así: esta hija mía no es para morir, no puede morir. Y en ese momento que él la coge, los ojos de Santa Teresa, que estaban cerrados con cera, cuando dice, esta hija mía no es para morir, los ojos de Santa Teresa se abren. Y ella comienza a moverse. La gente no lo vio en el momento que se abrieron los ojos así, porque estaba cubierta, pero ella, bien que comienza a moverse, le quitan las sábanas y estaba viva. Estaba viva, había como que resucitado, o una misteriosa enfermedad que no era una muerte, no sé, una cosa muy misteriosa que pasó con ella. Pero ella decía, estuve como en un sueño, y en ese sueño escuché voces que decían reforma, conventos, monasterios, fundaciones. Dios le estaba revelando en esos 4 días de, entre comillas, muerte, le estaba revelando su misión, lo que ella tenía que hacer: fundaciones, conventos, reforma, monasterios. Ella no se curó completamente. Ella pasó unos 9 meses más o menos de cama todavía. Creo que las primeras semanas o los primeros 3 meses ella solo conseguía mover el dedo meñique, así. No conseguía mover absolutamente nada. Ella, cuando iba a comer, se trituraba la lengua, se mordía la lengua, siempre sangraba cuando estaba comiendo, porque no tenía movilidad de casi nada. No fue una cura así completa, fue una especie de despertar y todavía enferma. Recuerden que ella había pedido o sufrir o morir, estaba sufriendo. Hasta que cierto día que ya comenzaba, como si fuese un bebé, comenzaba a gatear. Lo único que conseguía, no conseguía caminar, pero conseguía gatear. En cierto momento ella escucha como que la campana de la que las monjas tenían que ir para el oficio, para cantar las laudes o las vísperas, no me acuerdo bien. Y ella estaba rezando mucho a San José. Estaba rezando a San José para obtener la cura, para poder hacer esa misión que Dios le había revelado en ese sueño, en esa visión que ella había tenido. Sabía que en un momento tenía que curarse. Se lo pedía a San José. Y cuando escucha esa campana y ve que las monjas todas van para el convento, ella cuenta que siente una fuerza dentro de sí, que ella, que estaba gateando, de repente ¡puaf!, da un salto, se levanta y lleva tranquila al coro y comienza a cantar. Estaba plenamente curada. Ella va a decir después que nunca que pidió algo a San José no le atendió. Ella tenía una devoción inmensa a San José, le rezaba muchísimo, muchísimo, a tal punto que después, vamos a verlo, pero ella va a fundar su primer convento, lo va a dedicar a San José. Misterios de la Providencia. Bueno, aquí podemos ver el próximo slide, que me había olvidado, pero vemos aquí la foto, la pintura, que muestra esto que yo he dicho. Tal vez haya sido providencial que la mostremos solo ahora. Vemos a Santa Teresa casi muerta, inclusive con las velas atrás, que eran del velorio ya, que ya estaban velando. Las monjas ya como que habían venido para llevarse el cuerpo. Vemos al Papa también como que desesperado. Y arriba, ven ustedes, no sé si consiguen verlo, pero está Jesús con Santa Teresa como que en un éxtasis, mostrándole y revelándole lo que tenía que hacer, su misión. Que en el fondo su misión va a ser también lo que decíamos antes, que era defender a la Iglesia de esa crisis, de esa plaga que estaba habiendo en Europa, del protestantismo. Recordemos que Santa Teresa nace en 1515, como hemos dicho antes, y la Reforma Luterana fue en 1517. 2 años antes de que Lutero colocase sus 95 tesis y comenzaba todo el protestantismo, 2 años antes Dios había hecho nacer a Santa Teresa para, con su santidad, como vamos a ver después, ella consiguió vencer a Lutero. Vemos aquí, podemos pasar al próximo slide, tenemos una foto, una pintura muy bonita de Santa Teresa, y está escrito: comienza el camino de perfección, 20 años de lucha. Esto aquí es muy importante, porque uno podría pensar que Santa Teresa ya era santa, y santa, una confirmada en santidad perfecta y todo. De alguna manera sí, pero el libro, claro, es ella que lo cuenta, y los santos son humildes, y los santos tienen una especie de imagen real, por un lado, de sí mismos, pero también se colocan mucho la culpa en sí mismos. ¿Qué pasó? Cuando ella va
al coro para cantar, sucede un milagro. ¿Cómo sucedió un milagro tan impresionante que San José se lo había hecho? Casi toda Ávila y un montón de gente fuera de Ávila quería ir a conocer la monja del milagro. Y la superiora, que no era ella la superiora, recordemos que tenía 24 años, siempre decía, Teresa, al locutorio, me acuerdo del libro que leí contando la historia de Santa Teresa, el capítulo era Teresa al locutorio. Y por increíble que parezca, comienza en el alma de Teresa una cierta crisis espiritual que es lo que ella llama de camino de perfección, 20 años de lucha. Teresa, que era una santaza, de alguna manera medio difícil de explicar, ella baja, ella decae un poco. Ella habla de que estaba fatal. Nosotros imaginamos que ya era santa, otra vez continuaba santa, no sé, es un misterio. Ella dice de sí misma como si realmente estaba muy mal. Ella dice de sí misma también que nunca pecó mortalmente, gravemente, nunca manchó su túnica bautismal. Eran pecados veniales, es verdad. Pero con ese Teresa locutorio, ¿qué pasó? Como había muchísimas visitas, vean qué cuidado tenemos que tomar con el mundo. La gente iba a verla, pero era gente del mundo. Y ella poco a poco se dejó contaminar, entre mil comillas, dentro de la santidad, un misterio esto aquí, pero ella se dejó contaminar y tenía que atender a las personas y le decían, ¿cómo que te curaste? Pues yo me curé así, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y venía una persona, y venía otra persona, y otra persona, y otra persona. Y en cierto momento ella ve minada su vida espiritual por el contacto que ella tenía con la gente del mundo. Ella no nació para este mundo, ella nació para estar en la clausura. Y aunque fuese pues en el locutorio hablando con la gente, no tenía la reforma todavía, como vamos a ver después, pero ese contacto le hizo mal a ella. A tal punto que una vez, y esto aquí es una cosa increíble, una vez ella tuvo una tentación muy, muy fuerte, colocada por Satanás, de irse del convento y casarse con un caballero que venía a visitarla con frecuencia. Y tenía malas intenciones ese caballero. Ese caballero quería que Teresa se fuese con él. Y iba, y ella como que no sospechaba que fuese tan malo, y otro día iba y tal, y comenzó una cierta amistad espiritual que tal vez de parte de ella ni siquiera fue pecado, tal vez. Pero el caballero sí tenía malas intenciones. Y cierto día le pidió para hablar con ella, estaban solos, y el caballero comienza a hablar, y Teresa ya siente que hay algo raro. Pero con una tentación fuertísima de abandonar el hábito e irse con él. Y en cierto momento, por lo que recuerdo, la primera parte, que esto aquí no lo recuerdo bien, pero creo que sí, ella vio un sapo debajo de él. El sapo es un animal feo, horrible, símbolo del mal, de la tentación. Pero lo más impresionante, y esto sí que es seguro, en cierto momento ella deja de escuchar, el caballero estaba hablando así, no sé qué, no sé cuándo, y ella solo ve que mueve los labios y no escucha nada. Y detrás del caballero aparece nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo serio. Nuestro Señor Jesucristo, no recuerdo bien si estaba flagelado o no, pero estaba sufrido. Y le miraba a Teresa. Y le decía, Teresa, ¿qué estás pensando? ¿Irte con este aquí? ¿Vas a abandonar tu misión, tu vocación? Y en ese momento Teresa entra así en razón. Claro que tal vez era solo una tentación, pero fue muy firme nuestro Señor Jesucristo con ella. Y ella para y abandona esa tentación por entero, deja completamente eso ahí, sale del locutorio y nuevamente comienza la lucha. Su conversión definitiva, podemos leerlo aquí, la próxima frase, en 1554. Recordemos que fueron 20 años, a la edad de 39 años. Tal vez un poco menos, está escrito 20 años de lucha, ella estaba con 24, unos 15 años más o menos, pero tenía 39 años, se produce su, entre comillas, conversión. Ella llama conversión, debido a dos episodios, un acontecimiento muy personal entre Teresa y Cristo y la lectura de un libro, Las Confesiones de San Agustín. Ella lee las confesiones y se siente identificada con San Agustín. Creo que todos ustedes saben cuál es el libro de las confesiones. Es un libro muy bonito de San Agustín que muestra, es un hombre con valor, porque él coloca en un libro todos sus pecados, su confesión. Pero confesión en latín no significa solo confesar los pecados, significa también proclamar la grandeza de Dios. El verbo confiteor significa eso, ¿no? Es proclamar, manifestar.
como también una confesión pública. La confesión de San Pedro, cuando se habla de la confesión de San Pedro, es cuando él dice, cuando San Pedro dice que es el Mesías, es la confesión de San Pedro, es el manifestar, el proclamar. San Agustín proclama la grandeza de Dios en su vida y también confiesa sus pecados. Santa Teresa se siente identificada con San Agustín. No llegó a hacer pecados, ni muchísimo menos como San Agustín. San Agustín cayó en pecados horribles de impureza. Santa Teresa no. Yo creo que Santa Teresa era santa, pero ella se siente su propia maldad, sus propios pecados veniales y dice, ya, vamos a parar con esto, yo quiero ser santa. Y coincide que entra en el convento una imagen de nuestro Señor, que después vamos a ver, si da tiempo, espero que dé, una imagen de nuestro Señor súper bonita, un ecce homo flagelado, y ella lo ve y ella se queda tan impresionada y dice, Jesús, todo esto lo sufriste por mí, por causa de mis pecados te están haciendo esto, Señor, basta, yo no quiero más esta vida de pecados, eran pecados veniales, pero ella se convierte completamente y ahí sí comienza una vida de santidad increíble. Leemos la próxima frase. Como si hubiera renacido con alas de una vida nueva, Teresa se siente azotada en su interior por el ímpetu de amar, en mayúsculas, y la necesidad de actuar, mayúsculas. Iluminada por esta nueva luz, descubre su castillo interior. Aquí vemos la relación de castillos, murallas de Ávila, conquista, actuar, amar. Vean qué curioso, justo hoy, y vamos a hablar después sobre eso también, es el Evangelio de Santa María Magdalena y Santa Marta. Una actuaba, la otra amaba. Lo ideal es hacer las dos cosas. Santa Teresa quería amar, pero quería actuar, quería hacer grandes cosas por Dios. Leemos el próximo slide. Proyectó la primera fundación de San José de Ávila, 1560-1562. Vemos aquí el convento de San José, con la imagen de San José. Y con la fundación de este primer convento comienza la famosa Reforma Carmelitana, emprendida por Santa Teresa de Ávila, llamada también por eso Santa Teresa la Grande. Santa Teresa decide reformar el Carmelo. Vamos a ver el motivo que la hizo llevar a esa reforma. ¿Y qué fue esa reforma? Como decía antes, las carmelitas estaban en decadencia. Ella decide fundar una nueva rama de las carmelitas y después de los carmelitas junto con San Juan de la Cruz para radicalizarse, para enfervorizarse en la santidad y abandonar todos esos lenitivos, esos relajamientos, esa falta de observancia de la regla, y comienza a tener una regla súper estricta para ser santa, y funda las carmelitas descalzas, con diferencia de los calzados. Es un sinónimo, o sea, las descalzas significa justamente eso, que van descalzas. No sé si en esa época iban descalzas, pero van con sandalias, y significa la penitencia. Las otras no eran tan penitentes. Frase, ¿pero por qué decide reformar el Carmelo? Y aquí, ¿qué entra? Próximo slide, la lucha y la victoria contra Lutero. Ahora vamos a leerlo. En el primer capítulo de su obra, El camino de la perfección, Teresa explica los motivos que la llevaron a instaurar tan estricta observancia en el monasterio carmelita de San José de Ávila. Ella dice, comillas, siendo consciente de los desastres en Francia, la devastación que los herejes causaron allí y cómo esa desafortunada secta se fortaleció allí día tras día, leemos, eran los protestantes. Los protestantes comenzaron en Alemania con Lutero, pero en Francia también fue invadiendo y estaban casi ya, podían amenazar con entrar en España. Y aquí recordemos el mapa que hemos visto en el comienzo, y por eso quise colocar un mapa. Era una especie de ejército que bajaba desde Alemania, iba queriendo entrar, entró en Francia con los hugonotes, que eran los protestantes franceses, se dieron las guerras de religión, los tercios de España lucharon en las guerras de religión contra los protestantes, infelizmente eran guerras así. Si todo el mundo fuese como Dios quiere que fuésemos, pues no existirían esas guerras, ¿no? Como hoy en día estamos viendo esas guerras que están pasando también en Israel, esas guerras que uno no entiende por qué, ¿no? Qué falta de amor a Dios, ¿no? Y continuamos leyendo. Ella escucha esos desastres que vienen de Francia, de gente que se aleja, herejías. Estaba tan profundamente conmovida por esto que, como si pudiera hacer algo o si fuera algo, lloraba en la presencia de Dios y le suplicaba que remediara tan gran mal. O sea, el protestantismo para Santa Teresa era un grandísimo mal y ella lloraba por ver a los protestantes que avanzaban. Me parecía que hubiera dado 1000 vidas
por salvar una sola de la gran cantidad de almas que se perdían en aquel reino. Paréntesis para nosotros. Nosotros vemos a veces, decía el señor nuncio apostólico de aquí de Salvador, que él se llevó una sorpresa porque en el camino que él hizo para, no sé si era para Santa Ana o para algún otro lugar, él se dio cuenta de la cantidad de iglesias protestantes que había. Y decía que no estaba acostumbrado a eso. Nosotros vemos ese avance y vemos gente a través de nuestro medio, de nuestros círculos, que entran en la religión protestante o en otros lugares, o se aleja de Dios. Nosotros tenemos que querer dar 1000 vidas por ellos, para que vuelvan al rebaño de Cristo, porque el rebaño solo hay uno. Es el rebaño de la Iglesia Católica, y eso lo hemos dicho muchísimas veces en muchísimos programas. Santa Teresa estaba dolorida, estaba sufriendo, quería dar 1000 vidas por salvar una sola alma de la gran cantidad de almas que se perdían en aquel reino en Francia. Pero viendo que yo era solo una mujer, y sin embargo tan malvada y completamente incapaz de prestar a Dios el servicio que deseaba, creí, como todavía creo, que como hay tantos enemigos y tan pocos amigos, debo trabajar tan duro como yo pueda para que esto último sea bueno. Continuamos leyendo en el próximo slide. Así que resolví hacer lo que de mí dependiera para practicar los consejos evangélicos tan perfectamente como pudiera y tratar de que el pequeño número de religiosos que están aquí haga lo mismo, en el convento de San José, donde ella fundó su primer convento. En este sentido, me encomendé a la bondad de Dios, que nunca cesa de asistir a quien renuncia a todo por su amor. Esperaba que estas buenas muchachas, que eran sus discípulas, sus monjas, siendo como yo las deseaba, mis defectos, vean la humildad de Santa Teresa, mis defectos fueran cubiertos por sus virtudes, la de las muchachas, la de las monjas, y pudiésemos agradar a Dios en algo, ocupándonos todos en orar por los predicadores, por los defensores de la Iglesia y por los sabios para sostener argumentos. Próximo slide. Porque de esta manera haríamos lo que estaba en nuestro poder para ayudar a nuestro Maestro, a quien estos traidores, palabra usada por Santa Teresa de Ávila, en esa época por lo menos, los protestantes al comando de Lutero eran traidores, que le deben tantos beneficios, tratan con tanta indignidad que parecen querer crucificarlo todavía y no dejar lugar donde pueda descansar su cabeza. O sea, esa religión que fundó Lutero estaba crucificando a nuestro Señor Jesucristo. Señores y señoras, para ser más educado, colocando a las mujeres primero. Señoras y señores, no soy yo que lo digo. Esto aquí es Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila estaba afligida por ver el avance protestante. Y nosotros no nos afligimos por ver tanta gente que está lejos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hacía Santa Teresa. Ser santos. Vemos el próximo slide. La reforma del Carmelo, uno de los principales episodios de la Contrarreforma. Esto es lo mismo que hemos visto antes, pero ahora entra una nueva connotación. Podemos ir pasando todo, si el hermano Juan Andrés puede ir pasando, hasta rellenar el slide. Santa Teresa, Contrarreforma, Martín Lutero, Reforma Protestante. Aquí comienza la batalla. Lutero quería reformar la Iglesia, porque decía que la Iglesia estaba en crisis, y estaba, y era verdad. Que el Papa hacía no sé qué, podía ser verdad. Que había un montón de problemas con las indulgencias, podía ser verdad, pero él va a hacer la reforma protestante de una forma completamente horrorosa. Y eso lo hemos visto en otro programa que hablamos en un podcast sobre Lutero, no lo voy a hablar aquí, pero la cantidad de escándalos que hacía Lutero, la cantidad de horrores que él decía para decir que su frase de epitafio, su frase al final de la vida, lo que está colocado, creo yo, por lo menos lo que dicen los libros, o él quería que fuese su frase al final en la tumba. Él decía, Papa, al Papa, su santidad, durante mi vida yo soy tu peste, durante mi muerte quiero ser tu muerte. Decía eso. Él decía que Roma era la gran prostituta. Él decía cosas horrorosas. Él decía que quería incendiar y matar a todos los frailes franciscanos. Eso es histórico, lo decía. Él cogía a su monja, que se casó porque él era monje, se salió de la orden, cogió una monja, también la sacó de la orden, se casaron, entre comillas, no había boda ninguna, y él cogía la mano de la monja, la colocaba en la hoguera, y eso es histórico, está en los relatos también, y decía, la colocaba en la hoguera, y Catalina, creo que se llamaba así, la esposa, decía, ¿pero qué haces? ¿Por qué me colocan mi mano en la hoguera? Dice, es para que te vayas acostumbrando, porque es para el infierno donde nosotros vamos. Él sabía perfectamente lo que hacía. Él sabía que era un traidor. Él sabía que estaba crucificando a nuestro Señor.
Y vean, la gente que lo siguió, explica el doctor Plinio, era por el orgullo y la sensualidad. Porque una vez que la persona dice que todo se puede, porque la Sagrada Escritura yo la interpreto como me da la gana, como yo quiero, y en la Sagrada Escritura no hace falta un papa y un magisterio que me diga hay que interpretarla, y eso es lo que dicen los protestantes, solo la Escritura basta, solo la fe basta, y yo interpreto la Escritura como me da la gana, pues entonces la moral no existe. Y todo el mundo se fue ahí con Lutero para hacer lo que ellos querían, y un montón de pecados, un montón de barbaridades. ¿Cómo es la forma de combatir eso? Pues si lo que ellos querían era el pecado, la forma de combatir es la santidad. Y Santa Teresa va a combatir a Lutero y va a vencer a Lutero con la santidad. Y va a hacer con que, si él quería hacer una reforma protestante, ella va a participar de la famosa contrarreforma, o sea, el ataque a la reforma protestante. No fue solo ella, fueron también los jesuitas con San Ignacio de Loyola, con San Francisco Javier, fue el Concilio de Trento con San Pío V y otros papas también que estuvieron en el Concilio de Trento, que duró varios años. Fue la contrarreforma. Pero a la reforma protestante de Lutero del pecado se combate con santidad. Si nosotros queremos solucionar los problemas de hoy en día, no pensemos que vamos a solucionar los problemas de hoy en día con problemas políticos solo. Hay que solucionarlos con santidad. Como Santa Teresa. Podemos continuar aquí los slides. Aquí quien habla, quien escribe esto aquí, es el profesor, el doctor Plinio Correa de Oliveira, también conocido por ustedes ya, lo hemos explicado en varios momentos, es aquel que formó a nuestro fundador, Monseñor Juan. Dice así: a primera vista, Santa Teresa de Jesús lo único que hizo fue reformar la Orden del Carmen, que es una orden de clausura. La obra en sí, humanamente hablando, no es tan extraordinaria. ¿Qué representa eso? Multiplicar el número de conventos de monjas encerradas en un convento, multiplicar el número de conventos de sacerdotes fervorosos, eso es suficiente para enfrentar la ola de protestantismo que venía. Sin embargo, no hay libro de historia de la Iglesia que no mencione entre los principales acontecimientos de la contrarreforma la reforma teresiana del Carmelo. ¿Por qué? Próximo slide. Porque esta reforma teresiana, ven qué interesante, Lutero hizo la reforma protestante. Santa Teresa participó de la contrarreforma contra Lutero, pero ella hizo una reforma santa de su orden, con santidad. Lutero quería con pecado reformar la Iglesia. Locura. Teresa quería reformar su orden con santidad, observando la regla. Porque esta reforma teresiana tuvo un efecto extraordinario sobre los imponderables de toda la cristiandad. El fervor se elevó en toda la Iglesia. En torno a los carmelitas se desató un movimiento de fervor, movimiento que fue uno de los motores más vigorosos de la contrarreforma. Los sacerdotes carmelitas también actuaron de la misma manera, porque ella va también a reformar a los carmelitas, no solo las carmelitas, pero también los carmelitas con San Juan de la Cruz. Es decir, una acción que fue mayor que los medios humanos empleados en ella, una especie de expansión de un espíritu, expansión de una mentalidad, expansión de una actitud de alma, que tuvo como consecuencia un fervor general de los católicos y haciendo así de la obra de Santa Teresa una de las grandes obras de la contrarreforma. Santa Teresa, por así decirlo, en España y en América, porque en esa época América también era España, después más o menos como una madre que tiene a sus hijas y a sus hijos que son mayores de edad, a los 18 años, van para otras casas. Después las naciones americanas, toda América tenía que independizarse en un momento, pero España en ese momento eso era España. Pues bien, Santa Teresa protegió toda América. Santa Teresa, un día lo vamos a contar, Santa Teresa profetizó la ciudad de Guatemala. Santa Teresa pensaba en Guatemala, por ejemplo. Un día lo contamos, no va a dar tiempo hoy. Pero Santa Teresa se preocupaba y ella formó una especie de ejército de ángeles que protegía España y toda América en ese momento contra todo eso que venía. ¿Por qué? Porque era santa. Y ahora vemos el próximo slide aquí. Historias fatiños de Santa Teresa. Fatiños es una palabra portuguesa que nosotros los heraldos la usamos mucho. Significa fato, es un hecho. Fatiño es el diminutivo. Es como decir hechitos. Son como hechos muy interesantes. Sería más o menos para los que conocen la historia de San Francisco de Asís, son los famosos Fioretti. Son historias muy bonitas, llenas de unción, llenas de gracia y que nos muestran también, a veces muy graciosas también, no solo gracia en el sentido místico, pero en el sentido también de risa. Son historias de la vida de Santa Teresa. Aquí, por ejemplo, tenemos esta pintura, conversando con San Juan de la Cruz en el locutorio. Cierta vez, San Juan de la Cruz había ido a visitar a Santa Teresa,
Vean, el locutorio Santa Teresa lo estableció así, con una reja. Y es muy bonito, muy interesante, por cierto, los que van para visitar a las carmelitas en los conventos, que cuando van a hablar con ellas hay un lugar llamado locutorio. Locutorio viene del latín loquor, que significa hablar. Es un lugar para hablar, porque en otros lugares no se habla, es silencio. Lugar para hablar, y hablar con las visitas es ahí, pero se hace a través de una reja. Y San Juan de la Cruz, estaba hablando con Santa Teresa, fue a hablar allí. Por cierto, ahí es muy curioso, pero si ustedes tienen la experiencia de visitar un Carmelo, van a descubrir la alegría que tienen las carmelitas en el locutorio, en su vida seguro, pero ellas son súper alegres. Qué increíble ver gente que se mortifica tanto, que ayuna tanto, que hace tanta penitencia y es tan alegre. Y uno ve que la santidad da alegría. Cuando uno habla con las carmelitas, ellas comienzan a reírse. Es una cosa súper, súper interesante. San Juan de la Cruz fue a hablar con Santa Teresa. Y una vez una monja, una discípula de ella, fue a intentar buscar dónde estaba Santa Teresa y la intentaba buscar y tal. Y no la encontraba. Y preguntaba una, oye, ¿dónde está la Madre Teresa? Dice, pues no sé. ¿Y dónde está? La buscaba. Y una le dice, mire, estaba en el locutorio hablando con San Juan de la Cruz, con Fray Juan de la Cruz, ¿no? Dice, pero qué raro, si yo he entrado antes y no había nadie ahí. Pues de ahí no ha salido. Estaban ahí y no ha salido de ahí. Bueno, tal vez no las he visto bien. Y Santa Teresa, esa discípula va ahí al locutorio, abre la puerta y dice, pero si aquí no hay nadie. En este momento, qué raro, ¿dónde estarán estas Santa Teresa y Fray Juan de la Cruz? Ahí mira para arriba y estaban en éxtasis, en levitación, unos 3 o 4 o 5 metros arriba, Santa Teresa con San Juan de la Cruz, hablando sobre las cosas de Dios, en éxtasis, ¿sabes? Estaban levitando. Y este cuadro muestra, pues no estaban tan alto así en el cuadro, pero están hablando sobre las cosas de Dios y estaban levitando. Y la monja dice, hablar con San Juan de la Cruz es un peligro, porque no solo él entra en éxtasis, sino también hace a los otros entrar en éxtasis. Eran 2 santos, que los 2 levitaban. Uno de los dones, de los dones que tenía Santa Teresa era la levitación. Ella entraba en éxtasis de una forma impresionante. Aquí tenemos otra historia. San José el Parlero, la imagen de San José el Parlero. Podemos ver estas 2 fotos, la imagen de San José con la boca abierta y la foto de Santa Teresa. Sucede que esa imagen está en Ávila también, de San José el Parlero. Santa Teresa va a fundar un montón de conventos, más o menos unos 30 o más, por ahí. Y ella tenía que viajar mucho por España y tal. Y siempre que volvía al convento, creo que era el convento de San José mismo, en Ávila, ella se enteraba de todo lo que había pasado durante su ausencia. Y a veces tenía que llamar a alguna discípula, alguna hija espiritual, alguna monja. Decía, mire, ¿por qué usted hizo esto? Y la monja, pero ¿cómo sabe si no sé si es una cosa mía o es una cosa oculta? Y llamaba a otra. Y eso sucedía no solo una vez, varias veces, hasta que cierto día que ya también regresó, una monja un poco más así curiosa, dice, no, aquí pasa algo. Y siguió a Santa Teresa cuando llegó, siguió a Santa Teresa para ver dónde iba. Y la siguió por un lugar, tal, entró en una sala, se quedó la puerta medio abierta, ella fue a ver, y hay una imagen de San José que es esta aquí. Y Santa Teresa comienza a rezar y le pregunta a San José, ¿qué pasó? Y San José comienza a decirle, San José el Parlero, viene de hablar, parlar, en italiano parlar es hablar, también se usa en español. San José comienza a hablar y le comienza a decir todo lo que había pasado en su ausencia, lo que había hecho esta aquí, esta monja, esta otra monja, esta otra monja, esta otra monja. Y por eso Santa Teresa lo sabía, porque San José, el parlero, San José cobraba vida y le decía todo. No era por maledicencia, tal sería, era San José, era por ayudar a corregir a las otras hermanas. Bueno, tenemos otros fatiños aquí, el crepe y el éxtasis. Próximo slide. El crepe y el éxtasis. Una vez, aquí voy a tener que correr un poco porque ya estamos de 1 hora de reunión y todavía tenemos algunas diapositivas para ver. El crepe y el éxtasis. Una vez Santa Teresa estaba cocinando un crepe, o podría ser una especie de tortilla, no sé. Si fuese aquí en El Salvador sería una pupusa, si fuese en México sería un taco, y sería en Honduras serían baleadas, no sé, una cosa típica así. Estaba cocinando Santa Teresa. Y en cierto momento, así que comenzó, ella entró en éxtasis. Cuando entró en éxtasis, estuvo en no sé qué cielo ahí. Y cuando volvió del éxtasis, volvió
el crepe estaba en su punto. No hizo falta esperar absolutamente nada. El doctor Pino comentaba, vean qué interesante, cuando la persona hace las cosas por amor a Dios, ni siquiera es necesario esfuerzo. Ella no tuvo que hacer esfuerzo para ver si estaba de un lado, tenía que girarla, esperar un poco más y tal, no sé qué, no. Ella comenzó, entró en éxtasis, volvió, ya estaba en el punto. Es la mezcla de la acción con la contemplación, cuando la persona se preocupa con lo mejor, con la mejor parte, como Santa María Magdalena, la mejor parte, el éxtasis, después el crepe también sale bien. Un milagro por la obediencia. Una vez, aquí lo vamos a contar rápidamente todo. Un milagro por la obediencia. Una vez, cuando todavía era ella discípula, no era la madre superiora de ella le mandó plantar, creo que eran espárragos, me parece, en la nieve, en una época de invierno, y ella sabía que era imposible que iba a florecer, que iba a crecer porque estaba en la nieve, pero ella lo plantó por la obediencia. Cuando lo plantó, poco tiempo después, en medio de la nieve o en medio del frío, estaban ya floreciendo o estaba creciendo el espárrago o la planta que fuese, no me acuerdo si era un fruto o creo que era espárragos realmente, pero era un milagro por la obediencia. Cuando el encargado nos manda algo, el superior nos manda algo, aunque no lo entendamos, aunque parezca absurdo, hagámoslo, porque suceden milagros, como Santa Teresa. El lugar preparado para ella en el infierno. Cierta vez Santa Teresa fue llevada al infierno por nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo le reveló el lugar que ella estaría en el infierno si hubiese cometido un pecado venial. Y Santa Teresa, que era española, a los españoles nos gusta un poco como que dejar las cosas claras, y ella está con nuestro Señor, tenía esa intimidad, y decía, pero Señor, ¿cómo es posible? Por un pecado venial, pero si un pecado venial no merece el infierno, es el pecado mortal. Por un pecado venial yo estaría aquí, y era un lugar horrible. Y nuestro Señor le dice, Teresa, pero es que si tú hubieses cometido ese pecado venial, que creo que era de vanidad, después de ese pecado venial hubiese habido otro pecado venial, otro pecado venial, otro pecado venial, una serie de una cadena de pecados veniales que te hubiese llegado a los pecados mortales. Y era por eso que estarías aquí. No era el pecado venial en sí, pero ese pecado venial traería un montón de pecados veniales y mortales que te llevaría al infierno. Sí, para nosotros también, cuidado tenemos que tener con los pecados veniales y mucho más con los mortales. Próxima frase, por eso es que los tenéis tan pocos. Una vez Santa Teresa de Ávila estaba cruzando un puente pequeño, había un riachuelo con un poco de barro abajo y alguien la empuja, ¡paf! Y cae en el riachuelo, se mancha toda de barro, así, pero ¿quién me ha empujado? Mira para atrás, pero ¿quién ha sido el que me ha empujado? Y ve a nuestro Señor Jesucristo, que la había empujado. Y nuestro Señor le dice, es así que yo trato a mis amigos, sufriendo, a través de la aprobación. Y Santa Teresa, española, le responde, pues por eso es que los tenéis tan pocos. Claro, no todo el mundo aguanta, ¿no? Cuando Jesús manda aprobaciones, sufrimientos, la gente deja de ser amigo de nuestro Señor, pero tenemos que ser amigos de nuestro Señor, aunque Jesús nos mande sufrimientos, enfermedades, problemas, tenemos que ser amigos de nuestro Señor. La humildad es la verdad. Esta aquí creo que lo voy a saltar debido al tiempo, si no, no va a dar tiempo, porque me lo merezco. Esta aquí, una vez Santa Teresa estaba caminando por la calle y una señora que tenía una envidia, un odio a Santa Teresa horrible, coge su zapato, que eran unos zapatos, no como hoy en día zapatos simples, pero unos zapatos de madera, una especie de tamancos así, y ¡plaf! Le tira el zapato en la cabeza, vuela el zapato, ¡paf! Le da a Santa Teresa fuerte, le dio fuerte. Y toda la gente así que estaba con Santa Teresa indignada, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué hace eso? Y que querían coger a esa señora, y Santa Teresa dice, no hagáis nada. Dejadla tranquila. Dice, ¿pero por qué? Pero si ha visto que te ha tirado un zapato, pero te ha hecho daño. Dice, no. ¿Pero por qué? Dice, porque yo me lo merezco. Yo me lo merezco. ¿Cuántos zapatos nosotros a veces recibimos en nuestra vida que dan en nuestra cabeza? A veces injustamente. Sufrimientos que vienen, humillaciones, gente que nos dice cosas. ¿Será que yo tengo la humildad de Santa Teresa? Porque me lo merezco. Nosotros nos merecemos muchas cosas ya. Mucho más que Santa Teresa. Y ella no se resentía con que alguien le tirase un zapato en la cabeza. No, se lo merecía, porque me lo merezco. Los 3 ducados. Una vez Santa Teresa de Ávila estaba yendo para fundar un convento con 3 ducados. 3 ducados es una moneda. Era con 3 moneditas. Y le dijeron, pero Teresa, ¿cómo vas a fundar un monasterio con 3 monedas, con 3 ducados? Y ella respondió así, tranquilo, mira, 3 ducados es casi nada.
Teresa decía así, 3 ducados para Dios es casi nada. Teresa para Dios es menos que nada. Pero 3 ducados y Teresa y Dios fundan un convento. Y ella fue con 3 ducados y fundó un convento. ¿Por qué? Porque estaba con Dios. Cuando estamos con Dios podemos hacer cualquier cosa. Aquí, próximo slide. Un niño en el convento. Una vez, como decíamos, no podía entrar nadie. Era de clausura absoluta. Hombres ni mujeres. Eran solo las monjas. Y supongo que los sacerdotes para celebrar la misa. Y una vez Santa Teresa estaba pasando por el convento y ve a un niño. Y le dice, se encuentra así, ¿pero qué haces aquí? Y el niño le pregunta así, el niño le dice sí, ¿pero tú quién eres? El niño le dice a Santa Teresa, ¿y tú cómo te llamas? Y Santa Teresa le dice, yo soy Teresa de Jesús, porque era el nombre que ella había adoptado para sí, Teresa de Jesús. Como Santa Teresita, el niño Jesús también tenía ese nombre. Ella se llamaba Teresa de Jesús. Yo soy Teresa de Jesús, ¿y tú cómo te llamas? Y el niño respondió, pues yo soy Jesús de Teresa. Vean qué bonito, ¿no? Ella era Teresa de Jesús y el niño Jesús amaba tanto a Santa Teresa que decía que era Jesús de Teresa. El lloroncito. Aquí hay un texto que, bueno, si quieren lo pueden leer después, pero yo voy a contar la historia que es más rápido, porque ya se nos está acabando el tiempo. Esta imagen aquí es muy bonita porque una vez, como está escrito aquí, el 8 de junio de 1580, Santa Teresa se estaba despidiendo de sus monjas y ellas todas, pensando que tal vez no la volverían a ver, comienzan a llorar. Y había una imagen del niño Jesús. Y el niño Jesús, como hemos visto, amaba tanto a Santa Teresa que el niño Jesús, en la imagen, viendo a todas las monjas también llorar, pues el niño Jesús también lloró. Y esta imagen se llama lloroncito, porque el niño Jesús, todas las monjas vieron que de repente el niño Jesús comenzaba a llorar, porque también él iría a estar, la imagen del niño Jesús iría a estar lejos de Santa Teresa. Quería que Santa Teresa se quedase con él. Vean qué interesante, ¿no? Qué bonitas las historias. Su mayor prueba, esto aquí es muy importante, su mayor prueba, cierto momento, después de haber fundado no sé cuántos conventos, de haber avanzado muchísimo en toda la reforma carmelitana, en cierto momento llega una orden por calumnias que hicieron de ella al Papa y al nuncio apostólico, que el nuncio apostólico la perseguía. Llega una orden del Papa de cerrar la orden carmelitana. O sea, todo lo que Santa Teresa había hecho estaba condenado al fracaso. Todo perdido a la basura. Santa Teresa siempre estaba feliz. Siempre quería sufrir, siempre quería amar a Dios y en ese momento realmente ya se quedó destrozada. Tan destrozada que ella comienza a escribir cartas para ver si alguien le ayuda y una de las cartas le escribe a este hombre que vemos aquí en la foto, que es el rey Felipe II. Vean qué interesante, se ha hablado muy mal de Felipe II en algunos lugares, en la leyenda negra y tal. Santa Teresa le escribe a Felipe II, nuestro santo rey Felipe. Ella lo consideraba santo. Si fue santo o no, pues tal vez no, pero tenía cosas muy buenas. Y él hizo una cosa impresionante, que ya lo vamos a contar. Le escribe, le pidiendo ayuda a Felipe II. En ese ínterin sucede algo increíble. Santa Teresa estaba tan triste que no quería comer nada. Se queda en su comedor. Las monjas le dicen, pero come algo, que te vas a morir si no comes. Y ella, no quiero comer. No, pero come algo. No, que no quiero comer. Y nada. Y ella cada vez más delgada, no comía. Y en cierto momento, en la mesa, se aparece nuestro Señor. Y nuestro Señor le dice, Teresa, come algo. Y ella, no, Señor. Y era tan española así que decía, no, Señor, yo no quiero. Teresa, come algo. No, Señor, que estoy triste. Teresa, tienes que comer. Señor, ¿para qué? Si ya todo está fracasado, todo lo que hice está fracasado. Teresa, come. No, Señor. ¿Qué hizo nuestro Señor? Nuestro Señor comenzó a darle la comida en la boca, más o menos como si fuese una niña, que la niña no quiere comer y le hace el avión así. Jesús también, no sé si te había cubiertos en esa época, pero en fin, Jesús, o con cubiertos o con la mano, le comienza a dar la comida en la boca. Y a ella ya, más restablecida por los alimentos, Jesús comienza a explicarle. Le dice, Teresa, esta obra que tú fundaste, ¿es tuya o es mía? Teresa le dice, es tuya, Señor. Entonces, ¿por qué te preocupas? Si es mía, déjame que yo la cuidaré. Tú tranquila. Y a partir de ese momento ya se queda feliz. Dice, algo va a pasar. ¿Qué pasó? El rey Felipe II, cuando recibe la carta de Santa Teresa pidiéndole ayuda, llama al nuncio apostólico y dice, señor nuncio, me he enterado de usted de que quiere
quiere acabar con la reforma de Santa Teresa y quiere abolir los conventos que ella fundó. ¿Es verdad eso? Pues sí, es verdad. Pues mire, yo quería decirle a usted que en España yo soy el rey y yo mando, así que respeta a Santa Teresa y no va a poder hacer eso. En España mando yo, Felipe II. Y el nuncio, sí, vale, y ya está. Y con eso Santa Teresa consiguió continuar su obra. Era querido por Dios. Dios se usó del rey Felipe II para continuar la historia de Santa Teresa. Y en este próximo slide podemos ver esa foto aquí de nuestro Señor Jesucristo dándole de comer a Santa Teresa de Ávila. Era medio desfallecida, pero Jesús se aparece y le da de comer en la boca. La transverberación. Esto más o menos conocido por mucha gente, pero ella tuvo un éxtasis, tenía éxtasis casi todos los días, no sé, un montón de éxtasis, y en cierto momento un serafín le atravesó, como vemos aquí en la foto, podemos ver las dos fotos, le atravesó con un dardo de amor, un dardo de fuego. Y a partir de ese momento ya quedó con un dardo de amor divino clavado en el corazón. La foto que tenemos a la derecha es el corazón de Santa Teresa, que de una manera misteriosa se quedó semi-incorrupto. Y cuando lo fueron a ver, en el corazón había un agujero. Ese agujero corresponde a la flecha que le lanzó el serafín, que se conserva, creo que se conserva hoy en día, todavía el corazón así. Poco tiempo después floreció una planta llena de espinas en torno del corazón, cuando estaba ya en una redoma de cristal. No podía crecer ninguna planta, pero creció una planta de espinas como si fuese una especie de corona de espinas, para simbolizar cuánto Santa Teresa había sufrido y cuánto su corazón se había parecido al corazón de nuestro Señor, que también, pues, Jesús fue coronado de espinas. Vean qué cantidad de milagros. Aquí en los próximos slides vemos el corazón más de cerca. Está medio petrificado, medio incorrupto, medio petrificado, no sabría decir bien, pero está ahí, se conserva. Aquí vemos después el mapa, un mapa de España, en el cual podemos ver, no sé si lo conseguirán ver bien así, pero están todos los conventos que ella fundó. Está escrito aquí, lo podemos leer. En 20 años Santa Teresa fundó 17 monasterios de monjas y 16 de frailes. Leemos después, para tener una idea de cuánto viajó, en el mismo año de su muerte estuvo en Ávila, Medina, Valladolid, Palencia, Burgos, en el mismo año, y en la época que no había carro ni nada, coche, hasta llegar a Alba de Tormes, donde murió el 4 de octubre de 1582. Ya desfallecida, de tanto trabajo. La muerte de Santa Teresa, ya estamos terminando, no se preocupen. La muerte de Santa Teresa. La razón por la que murió Santa Teresa, vemos aquí la foto y el texto, la razón por la que murió Santa Teresa es que tuvo un éxtasis. Vean de qué murió Santa Teresa. La razón por la que murió Santa Teresa es que tuvo un éxtasis y durante ese éxtasis amó tanto a Dios que su corazón se partió físicamente. Esto aquí lo comenta el doctor Plinio. Esto es realmente amar mucho. Bueno, ella murió de amor. Y en el próximo slide continuamos viendo esa foto y leemos aquí. Santa Teresa la Grande murió de amor, continúa diciendo el doctor Plinio Correa de Oliveira. El amor de Dios creció en ella, creciendo tan desmesuradamente que su cuerpo, su estructura física, su salud ya no aguantó más aquellos transportes que tenía. Frase siguiente, y el amor de Dios fue tal que entregó su alma a Dios en un éxtasis. Algunos dicen también que fue una enfermedad, fue una mezcla entre la cosa mística y una enfermedad física que no recuerdo bien qué pasó en el corazón, pero místicamente pasó eso. Tuvo un éxtasis, amó tanto a Dios que ¡puff!, el corazón se rajó y murió. Fray Luis, en la próxima slide leemos, Fray Luis de León dice así: conocí y vi a la Madre Teresa de Jesús mientras estuvo en la tierra, pero ahora que vive en el cielo, la conozco y casi siempre la veo en dos imágenes vivas que nos dejó de sí misma, que son sus hijas y sus libros. Y aquí, bueno, no creo que no va a dar tiempo, entonces vamos a pasar el próximo slide entero. No va a dar tiempo. Aquí tenemos una foto vean que está abajo, creo es el libro de las moradas, el castillo interior, que abajo tiene como si fuese las murallas de Ávila, ¿no?, que es el castillo interior. Un día a ver si hacemos una charla también, o un podcast sobre las moradas, sobre el castillo interior, que es muy interesante. Pero no, vamos a pasar al próximo slide porque ya nos pasamos una hora y cuarto ya de charla y ya está fatal esto aquí. Bueno, solo el próximo slide. Sí, el libro de la vida es una obra maestra de confesión
íntima y autobiografía. El interés literario radica en la forma hermosa en que se alternan los hechos con los favores sobrenaturales y con las conclusiones teóricas de los místicos. Las moradas o castillo interior es otro libro. Este libro doctrinal más importante se basa en la metáfora de un castillo hecho enteramente de diamantes, donde hay muchas habitaciones, así como el cielo tiene muchas habitaciones. Estas moradas corresponden a los diferentes estados de perfección. Un día, si Dios quiere, hablaremos sobre eso con más calma. Y aquí solo quiero mostrar las reliquias que se conservan de Santa Teresa. Vemos aquí las reliquias. Vemos esta foto. La primera foto es el brazo de Santa Teresa. Se conserva ahí. Uno va, no recuerdo bien si está en Ávila o está en Alba de Tormes, pero se conserva el brazo de Santa Teresa. También en la otra foto que vemos aquí se ve la mano de Santa Teresa. Imagínense la cantidad de reliquias. El próximo slide que tenemos, esta aquí es la celda de Santa Teresa. Esa imagen es una imagen, no está, su cuerpo no está incorrupto. Pero este aquí es el lugar donde ella murió, en Alba de Tormes. En el próximo slide vemos que está escrito aquí, leño que usaba Santa Teresa como almohada. O sea, usaba un tronco de madera como almohada. Algunos se quejan ahí de que la almohada o es muy fina o es muy gruesa o le da problemas. Pues les recomiendo a todos usar el leño de almohada que usaba Santa Teresa y ahí nadie se quejará. Penitencia. Usar un tronco de almohada. Santa Teresa lo usaba. Y aquí vemos la imagen del Ecce-Homo que Santa Teresa llevaba siempre para sus fundaciones. Creo recordar que es esta imagen que ella vio, que le hizo convertirse completamente y le hizo ver cuánto Jesús sufría por él, y a partir de ese momento dejó también como que el hábito de los pecados veniales. Y esto aquí ya es lo último. Leemos aquí, ¿qué hizo entonces Santa Teresa? El profesor Plinio Correa de Oliveira, que está vestido con nuestro hábito porque fue el que de alguna manera comenzó los heraldos. Ahora bien, ¿qué hizo Santa Teresa de Jesús? Reformó la Orden del Carmen, fundando unos conventos de clausura para los y las carmelitas. A primera vista se diría que solo hizo eso. Pues bien, ¿cómo pudo pesar tanto eso en la contrarreforma? ¿Cuál es el efecto concreto de esas fundaciones? Se diría que ninguno. Entre tanto, vean qué palabras más bonitas. Un alma de fuego cruzó la historia. Esa alma se llamaba Teresa de Jesús. Pues si tuviéramos un poco de su estatura, qué mal para la revolución, o sea, para el demonio, para ese mundo pecador. Si nosotros fuésemos como otras Teresas de Jesús, ¿cómo el mundo sería diferente? ¿No es verdad? Y ya termino con estas últimas palabras. En el próximo slide vemos una pintura muy bonita de Santa Teresa, está en blanco y negro, pero creo que es la que más representa a Santa Teresa. El doctor Pino dice así, un alma muy grande, Santa Teresa, ¿no? Un alma muy grande, es una estrella de primer orden en el firmamento de la Iglesia. Podríamos quedarnos, parece que el doctor Pino está hablando para esta charla aquí ahora, ¿no? Podríamos quedarnos hasta mañana alabando a Santa Teresa la Grande y apenas habríamos dicho la 10ª parte de lo que ella se merece. Pues bien, con esas palabras que hago mías aquí en este momento, podríamos quedarnos, si el tiempo nos permitiese, hasta las 8 de la mañana del día de mañana hablando sobre Santa Teresa y todavía no hubiésemos dicho ni siquiera la 10ª parte de lo que Santa Teresa fue. Pero esto es lo que tenía aquí para transmitirles al respecto de Santa Teresa. Y bueno, ya hermano Juan Andrés, estamos ya súper avanzados de horarios, pero no sé si usted quiere abrir ahí algo para alguna pregunta o algo. Padre Íñigo, apenas quería agradecerle aquí de parte de todos por esta charla tan bonita. De hecho, fue muy, digamos, no fue apenas contar una historia, sino fue dejarnos pues un principio, dejarnos también algo en que pensar, cómo la virtud realmente es lo que va a hacer cambiar este mundo, y no tanto la política, sino el practicar la virtud, el huir del pecado. Así que pues le agradecemos enormemente aquí de parte de todas las personas que están viendo este video. Pues quería agradecerle por eso, y bueno, y pedirle que terminemos pues esta charla siempre con una oración, y si nos puede pues brindar su bendición sacerdotal. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos ahora a dar una bendición, pidiendo muy especialmente que tengamos ese espíritu de Santa Teresa de Ávila, que sepamos, que entendamos como ella entendió, que los verdaderos cambios de este mundo no se producen solo por cosas que nosotros hagamos, mas sobre todo por aquello que nosotros somos, lo que somos delante de Dios. Tenemos que ser santos como ella lo fue. Ella consiguió fabricar, construir esa barrera espiritual contra el protestantismo, pero sobre todo una barrera espiritual que edificó un verdadero edificio de la santidad teresiana,
que después dio origen a tantas santas carmelitas también. También Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de los Andes, cuántas y cuántas santas carmelitas, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ella entendió que delante de Dios lo principal es la santidad, pues que también nosotros entendamos eso. Para ser lo que realmente Dios quiere que seamos, tenemos que ser santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.